necesitamos claridad en nuestra política energética, predictibilidad y muchos garantías para todos, ¿no? No solamente para los inversionistas, sino también para los usuarios, ¿no? Que somos nosotros, aparte de los comercios y las industrias, ¿no? Bueno, ingeniero Severo, ¿cuáles son sus apuntes respecto a de esta pregunta, de esta segunda ronda? Sí, sí, gracias por la consulta. En realidad, bueno, antes de la pregunta quisiera ver el tema también de precio de gas, como es un tema muy discutido en varios foros. Yo tuve no sé si la suerte o la mala suerte está en esas discusiones en las cuales se pelean por el tema del precio de gas. Yo creo que la solución está planteado ya desde el año pasado que se propuso, ¿no? En realidad es comenzar a que esas restricciones que tiene el gas sean modeladas dentro del despacho económico, cuestión que ahí ya se quite declaración y todo eso puede ser parte de un modelo técnico en el cual no hay peleas ya si están declarando de manera abusiva, como algunos mencionan, ¿no? Y creo que esa solución está en la cancha de hace tiempos, en la cancha del ministerio, está aplicando en su página web la propuesta que se trabajó, ¿no? Solución técnica, obviamente, porque el tema es más grande, es un problema más grande que ya son contratos tanto en lo que son de gas, que son muy inflexibles, y que pueden seguir trabajar ya con un cambio mucho mayor, ¿no? Pero bueno, es un tema que va a seguir así hasta que no se pone una solución ahí de parte del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, en el tema de renovables, tu pregunta es muy interesante, ¿no? Y capaz la idea tampoco no es llegar después de la batalla, sino un poco pensar qué cosa estuvo bien y qué cosa estuvo mal lo que hicimos, ¿no? En los renovables. Bueno, igual también tuve la suerte de estar en la promoción de las renovables, en estas subastas que se hacían a ver. Estuve parte en la tercera y cuarta, no estuve en las primeras como parte de esos comités, y tuve la suerte de ver cómo esto mejoró en el tiempo, ¿no? Ahora, también hay que decir también que poniéndolo en perspectiva también que esto cuando se hizo, en realidad Perú fue un pionero, primer país que hacen hacer subastas, porque lo que había en otros territorios era solamente un pago fijo que se le daba a la renovable, ¿no? Acá ha sido subastas. Y funcionó, y fue bueno porque logró lo que muchos queríamos que era la competencia. En la cuarta subasta en realidad tuvimos un montón de competidores, era creo que 10 veces más, 20 veces más de lo que pedíamos, estaban compitiendo, y quien ganaba, pero por centésimas, ¿no? Eran precios bien baratos que estaban peleándose. Después no hubo más subastas, la cuarta fue la última en el 2015 que se hizo, y obviamente no hubo más, ¿no? Ahora, esa fue la parte buena, creo yo, que se hizo. Ahora, ¿qué fue la parte mala que se hizo? Es que las renovables nunca estuvo pensado en el esquema de negocio del país, ¿no? En realidad, cuando se deformó en el 2006, nunca se vio renovable como una opción, no se vio. Puesto que sí se hizo como una ley en el 2008, buscando ver de qué forma renovable entra el esquema peruano. Y creo que ahí fue la parte que nos falta trabajar, ¿no? Y creo que ahí tenemos ejemplos muy buenos de otros países como lo han hecho de una forma un poco más eficiente, ¿no? Y bueno, siguen muy lejos, ¿no? Chile mismo, Colombia hace poco, México también que veía a nivel latinoamericano y otros países igual, ¿no? En realidad, ellos no han creado un cargo prima, que es un tema más cuestionable porque ese cargo prima de alguna forma subsidia al renovable. Ellos no han creado eso, ellos han permitido que los renovables entren a competir para vender a los usuarios regulados, ¿no? Creación de suministros, a largo plazo, obviamente. Y han logrado algo que acá nos falta, ¿no? Que esos precios baratos de los renovables no sea el mercado spot, como es actualmente nuestro esquema de mercado, ¿no? Sino que de frente vaya con otros usuarios regulados. Y ahí trasladas eficiencias, costos baratos a ese mercado, ¿no? Y eso fue lo bueno que han logrado Chile, Colombia y México, ¿no? En realidad ellos han mejorado mucho los datos, hemos trabajado como renovables, ¿no? Y creo que esa parte es un tema pendiente para el país, ¿no? Comenzar a trabajar en que los renovables entren al esquema convencional, sean parte de licitaciones de largo plazo que hacemos para los usuarios regulados y sobre ellos puedan lograr beneficios para los usuarios regulados, obviamente, porque al ser mayor competencia, es obvio que el precio va a ser más eficiente que el que tenemos actualmente, ¿no? Y es un tema pendiente. Y pensando más en qué, en que tenemos un montón de renovables, como dijo yo Margaret, ¿no? Somos un país privilegiado, tenemos mucha matriz hidráulica, tenemos gas, aunque ese gas es un recurso que se va a agotar en un momento, no es inagotable. Tenemos solares, tenemos eólicas, tenemos tiempos geotérmicos, entonces somos un privilegiado. En realidad en esa parte hay que aprovecharlo. Creo que eso va a servir mucho para el crecimiento futuro, ¿no? ¿De qué forma eso hay que aprovecharlo para que luego ayude a que tengamos siempre una matriz bien limpia, menos contaminante, y también tener que esto beneficie mucho a los usuarios regulados y libres, ¿no? Con precios más competitivos, que es lo que debemos siempre pensar. Ahora, sobre eso que hemos avanzado, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Como dijeron ya, no hay subasta a ver, creo que no va a haber,
Personalmente veo que no, porque creo que no lo quieren hacer, dado que la primavera es un punto que tiene en contra, que ya se ha discutido, conversado, que mucha gente lo declama. Gran parte lo declama el precio de gas bajo, atacan la primavera, ¿no? Porque justamente la primavera es una parte que se afecta con el costo marginal bajo. Justamente es una parte que se puso ahí que de alguna forma no es vendible para que esta subasta no va a haber. Eso creo que no va a haber, ¿no? Creo que el ministerio no lo va a hacer. Entonces queda solamente abrirle más al mercado de renovables, y justamente es lo que conversamos en la primera parte, ¿no? Que estos renovables entren al mercado y competir con los convencionales, que son las hidráulicas y las centrales a gas, ¿no? Y en esa parte ya está el tema de, actualmente la capacidad que tenemos de renovables usando son 5%. Según estudios que hizo el COES en su momento, tenemos el 30% de capacidad para usarlos sin hacer ningún cambio a nivel de lo que es la parte de utilización de los recursos que tenemos. Chile también 5%. Y recién a partir de ahí estás obligado a ver el tema de lo que es flexibilidad o mercado secundario, mercado de servicios complementarios que mencioné, ¿no? Porque ahí sí ya necesitas otro tipo de servicios que te ayuden a que esto crezca más, ¿no? Entonces tenemos una gran brecha de casi 20% para poder que entren renovables sin que el sistema tenga ningún problema de servicio, ¿no? Todo funcione bien. Pero sí hay que trabajar en el mercado complementario, en el mercado secundario, ¿no? Servicios complementarios, que eso te va a ayudar mucho a que estos entren y no afecten al sistema eléctrico peruano, ¿no? Y compitan. Y a la par también está el tema de lo que es lo que ya mencionaste tú, ¿no? El tema de baterías, que es una forma en la cual las mismas renovables ya se vuelven ya casi convencionales. Porque al tener una batería tranquilamente puede entregar potencia, manejar sus cargas y no ser intermitente como son actualmente. Hidrógeno también es una parte que está entrando ahí, ¿no? Como una opción también de que esto beneficie a las centrales renovables, ¿no? Obviamente que todavía es caro ambas cosas, ¿no? Todavía se están en tema exploratorio, todavía son caros. Chile va a entrar por necesidad, como le dije, él tiene la obligación de entrar porque no tiene más recursos que esos, así que tiene que entrar. En el caso peruano, todavía hay tiempo para entrar ahí y podemos trabajar en una normativa, ¿no? Que permita. Creo que el hidrógeno de larga también va a ser una herramienta importante para estos temas de las renovables. Creo que al final ellos van a entrar con propia generación y también con propios servicios que pueden tener ellos mismos, ¿no? Con el tema del almacenamiento y hidrógeno como fuente, ¿no? Es un mundo grande que se va a abrir los renovables. Creo que ese camino es inevitable que se va a dar. Así no hagamos nada, va a llegar, creo yo, porque ya es algo que están compitiendo en todos lados. No es necesario que el Estado se meta a promover, sino que el Estado solamente abra su mercado y permita que estos entren a competir en igualdad de condiciones. Y creo que tranquilamente van a ingresar y van a hacer que esto tengamos buenos precios. Y más que nada, como repito, aprovechando nuestra mucha disponibilidad que tenemos en recursos energéticos, ¿no? Que es el aprovechamiento que tenemos y que tenemos que promover, ¿no? Así que por ese lado yo visoro muchos años en los cuales los renovables van a entrar más y han venido a quedarse, ¿no? Y vamos a tener renovables en cantidad. Y más aún si tenemos gestión distribuida, la cual ya es poner paneles en tu casa va a ser algo pero sencillísimo, ¿no? En la actualidad tú puedes poner un panel ahí barato y poner en tu casa y usarlo. Y eso también va a ser algo que se va a dar en el tiempo, ¿no? Y eso ahora algo que también para mí es importante, el empoderamiento del usuario. El usuario va a poder en ese momento decidir si le conviene comprarle al distribuidor a precios caros, como mencionó Polia, o poner un panel en su casa y con ello generarse solo. Capaz le convenga más eso, ¿no? Simplemente hacer un uso más eficiente de él con un panel puesto en su casa, ¿no? Y todo eso genera que el usuario tenga la posibilidad de poder decidir, ¿no? Y sobre todo tener señales económicas que le ayuden mucho a que tenga más economía para ellos, ¿no? Bueno, gracias. Perfecto, ingeniero Severo. Buenos aportes. Eh, rápidamente le brindo la palabra al doctor Sumar. Interesante las participaciones hasta aquí. Doctor, ¿cuál es digamos, las lecciones aprendidas de estas subastas que hemos tenido? ¿Qué nos espera, no? Básicamente para complementar también lo que ya han venido diciendo los demás panelistas. Gracias, Giancarlos. Bueno, todo tiene su momento, ¿no? Como dice ese dicho, hay un momento para todo en la vida. Las subastas RER tuvieron su momento, introdujeron la tecnología, pero ciertamente ya no es época de eso. Coincido con Severo en casi todo y con muchos también en Margaret. Creo que solamente me toca eh, delinear algunas ideas y para eso me permitirán nuevamente compartir algunas láminas que las he armado rápidamente.
A ver, jóvenes, miren aquí esta curva, ¿ven? La de color amarillo o manteca es lo que necesita una planta solar para ser negocio, ¿no? O sea, al día de hoy, por ejemplo, 2019, dices, oiga, inversionista en energía solar, ¿cuánto necesita usted que le pague durante 20 años toda su producción? Se la compro toda la producción. ¿Cuánto necesita en 20 años? Dígame un solo precio, firme, ¿no? Entonces, ahora te están pidiendo entre 36 y 44 dólares. Eso dice esta estadística. Puedes tener una estadística que te diga un poco más, un poco menos. Entonces, si le preguntas a un inversionista de central solar, ¿cuánto necesitas para ponerte acá en Perú? Bueno, entre 36 y 44. ¿Sí? Ya. ¿Y qué cosa ven? Que ha caído dramáticamente en los últimos 10 años, ¿no? Una cosa increíble. Y los papeles actuales, las investigaciones actuales están diciendo de que apenas estamos empezando. No va a ser 36, 44, va a ser 20, va a ser 15, va a ser 10 y se vienen otras disrupciones tecnológicas, como dicen ustedes, ¿no? El hidrógeno verde, pues sabe Dios qué vendrá, pero, o sea, creo que los jóvenes ahora que van a hacerse ingenieros eléctricos van a vivir una de las épocas más entretenidas de la historia de la electricidad. O sea, lo que dicen que vamos a ver venir es absolutamente revolucionario. Los costos de la energía van a tender a cero. Y eso de ser cierto, es maravilloso que ocurra, porque significa empoderar a la gente, sino ya, significa, finalmente energía es capacidad de empoderar a la gente de hacer muchas cosas, es iluminar, enfriar, calentar, mover, ¿no? Entonces, imagínate si las familias pudieron hacer eso a costo cero o a un costo muy bajo. Es una maravilla, es una revolución maravillosa para la gente. Entonces, pero miren ahí en la lámina lo que está pasando con la roja. La roja es la tarifa BT5B, o sea, la que pagamos todos los millones de usuarios, de Pucallpa. Bueno, de Pucallpa porque lo hice para un cliente, pero podemos hacer otras iguales para Lima, para Tacna, para cualquiera. ¿Qué cosa ven? Bueno, es la tarifa completa, no es la tarifa por electrón nomás, sino es la tarifa final que pagamos los consumidores. Y la amarilla es la tarifa solo por electrón, ¿ya? Entonces, miren pues la diferencia que ya hay hoy día. Uy, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿a quién de ustedes les interesa quedarse en la roja? Yo prefiero ser autoproductor, claro. La amarilla esta está calculada para las grandes centrales solares, ¿no? 200 megavatios. Si lo hacemos pequeñito, si lo hacemos como los techos de un hotel o los techos de un mall, entonces ese 44 no es 44, es 80. Y si es mi casa o la de ustedes, no es 80, es 100. Pero aún si fuera 100 dólares, dista pues de los 200 dólares. O sea, yo, por ejemplo, me estoy comprando ya mi panel y me lo van a financiar y lo voy a pagar en 4 o 5 años. Y yo no consumo mucho, soy una familia de 5 personas, ¿no? En 5 años. Hoy día, ya en 5 años. O sea, lo único que necesita la gente es que alguien que le financie. Pero ya no es cosa de futuro, o sea, no es que vamos a ver venir. Ya está. Miren pues la diferencia. ¿Quién de ustedes se quiere quedar en la roja? Ni loco. Yo quiero ser la amarilla. ¿Sí? Digo, o sea, de nuevo, cuidado, no es que, o sea, 44 es para la central solar grande, sino es Entonces, esto ya impone, respondiendo a las preguntas, impone a la ley, a la regulación, impone a la comunidad eléctrica en general respuestas muy concretas. Obliga a responder y a reaccionar muy concretamente. Si las cosas ya son así,
la orientación de la regulación es retirarse. Retirarse. O sea, ya no estar... ¿Saben cuál es la política energética? Que no haya política energética. Hay que devolverle al ciudadano el poder de decidir y liberarlo de trabas y de barreras, ¿no es cierto? No ser como los locos de los españoles que algún momento dijeron, pero no puede ser porque las distribuidoras se van a quedar sin ingresos, porque si todo el mundo nos vamos, ¿no es cierto?, a producir nuestra energía y no le pagamos a la distribuidora, pobre distribuidora se va a quedar desfinanciada. Y los españoles le pusieron un impuesto al sol, ¿no? Miren qué locura. Tampoco es que nos vamos a ir todos de golpe, o sea, nos iremos de golpe en 15 años, en 20 años. Entonces, tendrá pues que las distribuidoras salir del mercado en ese plazo, ¿no? Pero, digamos, salvo que salga una ley prohibiendo que nos vayamos todos a la línea amarilla, nadie, ¿quién va a obligar? ¿Cómo vamos a obligar a la gente a que se quede en la línea roja? No va a pasar. Ya lo ha dicho Severo, de todas maneras va a pasar, ya está pasando ahorita. Es un problema de financiamiento. Yo conseguí financiamiento. Muchas personas no pueden conseguir financiamiento para sus paneles, pero el día en que alguien se ponga mosca y comience a encontrar la manera de financiar los paneles solares, que van con la casa, pues un crédito hipotecario, o sea, pues 10 años a una tasa muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, la respuesta es, ¿cómo promover las renovables? La pregunta es esa, la respuesta es, hermano, no te metas ya conmigo, déjame, ¿sí? O sea, más bien facilítame la cosa. O sea, hay, obviamente, en otra ocasión, vamos a ver los detalles de la regulación de manera que la gente pueda ser autoproductora, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes capacidades. Obviamente hay mucho que hacer, ese es el reglamento de generación distribuida y la regulación complementaria, hay que hacer, pero el sentido de la regulación es sacar al Estado, sacar al COES, sacar a las empresas y dejar a la gente que comience a producir su propia energía. Ahora, y finalmente, en el caso del sistema, digamos, no la generación distribuida, sino del sistema, lo que hace falta para permitir una mayor competitividad de las energías renovables de gran escala es que no se obligue a las distribuidoras o a los clientes libres a comprar de una manera establecida. ¿Cómo es la manera establecida? Es que si usted quiere comprar energía, usted tiene que tener una potencia contratada, ¿no es cierto? Permanente, todo el tiempo, ¿no? Y paga dividiendo el día entre punta y fuera de punta, ¿no? Eso es un arreglo, eso es una convención que viene de hace muchos años y no la hemos tocado, ¿no? Entonces, no, pues es así la manera como compras energía, pero es que hay que cambiar eso, porque hay que cambiar para permitir que las distribuidores y los clientes libres compren energía en bloques, o mejor dicho, segmentando el día como quieran, segmentando. O sea, los consumidores tenemos derecho a segmentar. ¿Qué cosa es segmentar? Por ejemplo, en mi caso, yo en la comida de la casa, no, digamos, la carne no la compro donde compro las demás cosas, ¿no? O las verduras, las frutas las compro en un mercado. O sea, yo segmento. O sea, ¿dónde quiero comprar? ¿Por qué hago eso como consumidor? Para maximizar mi beneficio, pues porque yo veo que en el mercado es mejor fruta, mejor que en el centro comercial, ¿no es cierto? Es más barata, más fresca. Estoy segmentando dónde comprar. Es un derecho inherente a un consumidor segmentar dónde quiere comprar, cuándo quiere comprar, ¿no es verdad? Entonces, lo mismo acá. Si el sol está entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, dejen pues a la gente que compre sol cuando hay sol, porque el sol nos va a ofrecer sus mejores virtudes, sus mejores precios. ¿Cuándo? Cuando está presente. Pero si a ti a un solar le dices, no, quiero que me vendas además en la madrugada, el solar te va a decir, pero yo no tengo, hermano, en la madrugada, y me costaría mucho, asumiría un riesgo comprar en el mercado para atenderte en la madrugada. Por favor, cómprame durante el día. Ah, no, lo siento, es que la regulación no está así, pues, o sea, yo tengo que comprar plano, todo. No, pues, o sea,
devuélvanle otra vez a los consumidores la posibilidad de comprar en el momento que quiere lo que quiere. Y esto se llama la curva de Pato, van a verla escrita en diferentes sitios, porque cada vez que entra más solar, se va haciendo el cuerpo del pato debajo del agua. Y claro, van a ver que esas curvas marrones son bien empinadas, ¿no? O sea, eso que pasa, que la solar entra de pronto, y así como entra de pronto, sale de pronto. Entonces, en un sistema grande, necesitas estos llamados servicios complementarios que controlan las inestabilidades que puede producir el hecho de que una fuente de energía que tiene una presencia importante en un momento dado entre o se salga rápidamente. ¿Ya? Estos son los llamados mercados complementarios y hay que promoverlos. Entonces, resumiendo, generación distributiva, devolverle la libertad a la gente, aquella que les hemos expropiado a través de cientos de regulaciones, uno, y dos, en el gran mercado dejar que los distribuidores y clientes libres compren segmentando en el día como mejor les parezca. Eso es lo que podía comentar, Giancarlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Sumar. Bien, genial. Entonces, solo para decir unas líneas respecto a esta segunda ronda, parece bastante interesante lo que se nos avecina, ¿no? Sin duda, los tres panelistas han coincidido en que los proyectos RER que vienen a futuro van a ser bastante diferentes a como lo hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? La tecnología y esta frase que ha usado el doctor Sumar y el ingeniero Severo de la disrupción es ya una realidad, ¿no? Y cada vez lo notamos. Entonces, en esa línea, los proyectos RER van a seguir, están aquí, vinieron para quedarse. El Perú, también como lo dijo la doctora Margaret en el inicio de su locución, el Perú es bastante rico en recursos naturales, en el clima, en geografía, y tenemos que saber aprovechar toda esta variedad que tenemos y de una manera eficiente, ¿no? No solamente dejarnos llevar por modas, ¿no? Sino eficientemente saber qué tecnología vamos a emplear, cuál es lo más conveniente para nuestro país. Bien, como final, como pregunta final, tenemos la tercera ronda, que en esta oportunidad se ha colocado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las tareas y retos para el desarrollo de la electromovilidad en el Perú? Teniendo en cuenta que hace muy poco, tengo por acá la norma, en el mes de agosto se publica en el peruano el Decreto Supremo 022-2020 Energía y Minas sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para movilidad eléctrica, ¿no? Aquí me gustaría escuchar a los tres panelistas, cuál es su perspectiva, qué es cómo ven esta, digamos, esa subespecie de tecnología. Aquí acá también lo que se ha estado tocando bastante, el tema de los servicios complementarios, ¿no? Como lo decía el ingeniero Uribe en la presentación anterior, las electrolineras, ¿no? Y leía también, pues, que aquí también se necesita participación, como en todo, ¿no? De todos los sectores, ¿no? En este caso, las estaciones de servicio, que en algún momento empezaron solamente atendiendo a lo que era el diésel, la gasolina, después fueron incrementando con el GNB, el GLP, el GNB, como se dio la masificación del gas natural en el país, se adaptaron, ¿no? Ingresaron markets a los grifos, se convirtió un poco ya, se adaptó a la situación, ¿no? Y ahora tendrían que adaptarse a las electrolineras, ¿no? A aceptar hacer la carga de vehículos eléctricos. Y también la importancia de qué es esto para el tema del medio ambiente, ¿no? Por una energía limpia. Bien, siguiendo la dinámica, entonces cedo el paso de la palabra a la doctora Margaret. Doctora. Muchas gracias, Giancarlos. Bueno, quiero empezar esta última, o respondiendo a esta última pregunta con un concepto que me parece clave para entender la importancia de la electromovilidad y de los desafíos de la regulación para su promoción,
creo que es muy importante entender la necesidad de empoderar al usuario, como comentaba Paul. Es importante que el usuario, que somos todos nosotros los consumidores de energía eléctrica, entendamos cuáles son los beneficios que nosotros podemos acceder a través de la promoción de la electromovilidad, pero también, como señalaban ya en las anteriores participaciones, los beneficios de convertirnos en consumidores activos, en prosumidores, y de poder acceder a los precios de energía, a tener mejores condiciones en temas de calidad del servicio eléctrico, a convertirnos en una comunidad distinta, ¿no? Y ahí también esto va de la mano con los cambios tecnológicos, con la disrupción tecnológica que también comentaban, que cambia y ha hecho que nuestro mundo sea muy dinámico. Cosas que antes pensábamos que iban a demorar muchísimos años en ocurrir, ahora pueden pasar de pronto. Eh, por eso es que creo que pensar en el uso de automóviles eléctricos en un país en vías de desarrollo como el nuestro ya no es una idea tan lejana. De hecho, ya hay varias empresas privadas en el Perú que vienen desarrollando diferentes proyectos. ¿Qué hago con Incluso esto? Lo apago también y lo cierro. creo que hay un micrófono Lo encendido cierro. Ya. por ahí. A ver si me pueden ayudar con la organización. Listo, ya está. Seguimos. Creo que este proyecto de la masificación y la instalación de electrolineras a lo largo del país también es un punto muy importante. Y solo para dejar este comentario, creo que también el rol que vamos a tener o que tenemos desde ya los jóvenes en el desarrollo de la industria energética es muy importante, y me permito solamente en un minuto a invitarlos a la iniciativa que comentaba Giancarlos en mi presentación, a Perú Energy Young Professionals, PIEP, que es una iniciativa en donde nosotros creemos en la necesidad de convertirnos en referentes de este sector. Gestionamos conocimientos sobre estos temas interesantes, así que los invitamos a seguirnos. Tenemos nuestra página en LinkedIn, y donde ya varios de nuestros miembros se han pronunciado sobre la importancia de la electromovilidad. Entonces, creo que el primer punto, cuando uno empieza a introducirse sobre este tema de la electromovilidad, es importante preguntarse por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería la regulación promoverlo? Bueno, primero va en el marco de nuestra preocupación por el desarrollo de una matriz energética sostenible. Obviamente, el sector automotriz ha sido uno de los sectores con mayor impacto en el medio ambiente a nivel mundial. Entonces, la posibilidad que podamos cambiar el uso de combustibles fósiles por una energía limpia, mejor aún si nos aseguramos que la electricidad sea producida por fuentes renovables, entonces hace un match perfecto. Otro punto también es la preocupación por cambiar el servicio, un servicio público que en nuestro país es deficiente, el servicio público de transporte. Los buses eléctricos que se han dado a conocer, los proyectos tienen efectivamente una diferencia importante en lo que es la calidad del servicio. Un tercer punto también es que es una fuente de innovación y emprendimiento de nuevos negocios, que ahora es tan necesario para promover y dar mayor dinamismo al mercado. Y también eso va de la mano de la competitividad industrial de los países, ¿no? Y en este punto es importante también detenernos. Como se pensó en su momento cuando hablábamos de la masificación del gas natural y cómo es que se iba a llegar a promover la masificación del gas natural, se pensó en el nodo energético, se pensó también en la industria petroquímica, pero eso quedó también en stand-by. Entonces, ahora vamos a impulsar la electromovilidad, pero también deberíamos impulsar la industria, el desarrollo de los automóviles eléctricos. Sé que existe ya una empresa en Perú que ha logrado armar un primer automóvil eléctrico. Creo que también eso es importante poner atención a eso. Y ahora respondiendo a la pregunta que se nos planteó de cuáles creo yo que son los retos más importantes, además de los retos que pueden significar para los distribuidores eléctricos, o si en su momento se llega a considerar la figura de un comercializador eléctrico, el primer punto para mí más importante es la masificación. ¿Cómo es que se va a generar demanda para los automóviles eléctricos? Y ahí creo que hay dos planos para afrontar este primer punto. El primer punto es el sector público.
cómo es que el Estado va a fomentar la introducción de estos automóviles eléctricos. Ya este decreto supremo que ha sido aprobado se pronuncia sobre ese punto. ¿Cómo podemos llevar este plano a la realidad? Bueno, el transporte masivo. Cuando vinieron empresas, que cuando recién esto se empezaba, hace un año, 2 años más o menos, señalaban que un proyecto piloto ideal podría ser el metropolitano, porque ya se tiene la vía en donde se podría instalar, digamos, la infraestructura de carga, pero bueno, eso se quedó simplemente en un proyecto. Entonces ahí creo que hay mucho trabajo que hacer por parte de los gobiernos, tanto gobierno central, pero también como los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Porque eso también tiene que ver con cómo está pensándose el desarrollo de las ciudades. Y por parte del sector privado, también creo que a la par de cómo se ha dado en el mundo, existen todavía retos en la regulación para poder implementarse incentivos fiscales y económicos que privilegie el cambio del parque automotriz, ¿no? Y a esto me refiero con, por ejemplo, estacionamientos gratuitos, que esté fuera de los taxes, este tipo de vehículos eléctricos, la infraestructura de cargas gratuitas. Y con este punto creo que nuevamente venimos al segundo reto que para mí también es muy importante. ¿Cómo gestionar y garantizar que vamos a tener infraestructura que garantice el acceso a este tipo de instalaciones, ¿no? Ahora, por lo que yo conozco, he buscado un poco de información, las electrolineras que existen actualmente están ubicadas en Lima. ¿Cómo garantizamos que esas electrolineras también puedan estar en todo el Perú? Creo que ese es otro de los retos que tenemos que afrontar como país para realmente poder empoderar al usuario, pero empoderarlo y también educarlo, que es un gran reto en todas las industrias, ¿no? Educar al usuario para que pueda hacer un uso eficiente de los recursos, para que pueda optar por un automóvil eléctrico por todos los beneficios que puede traer a largo plazo en cuanto a costos, ahorro de costos, pero también a beneficios sociales, digamos, con un ambiente mucho más limpio. Entonces, para mí esos son los dos principales retos. Muchas gracias, Giancarlos. No, gracias a ti, Margaret. Sí, la verdad es que hay esos retos y muchos más, ¿no? Es bastante, inclusive diría yo, hasta complicado encontrarle el equilibrio entre una y otra energía, ¿no? Por ejemplo, lo que decía las electrolineras, y ahora también hay proyectos de GNL, el corredor de GNL, ¿no? Entonces, o el GNB, la masificación. Entonces, entre compatibilizar esos dos tipos de energía, ¿son excluyentes? ¿No lo son? Ingeniero Severo, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, ¿qué tal? A ver, yo creo que son dos formas de optimizar nuestro uso del recurso que se puedan complementar, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco de reto del Estado, ¿no? Y de todos en realidad, ¿no? Más que del Estado. Que creo que somos un país que tiene gas natural, que es económico, barato y que es menos contaminante. Y somos un país que tenemos también recursos energéticos renovables que también son bastante eficientes y menos contaminantes, ¿no? Y la pregunta es cómo trasladar eso a un uso masivo como es el tema de transporte eléctrico, ¿no? O electricidad en todo caso. Sí, ahí es donde va el tema de la electromovilidad. Ahora, el otro que tiene el tema de electricidad es el tema de precio, ¿no? En la actualidad, alguien, yo no sé manejar por suerte, pero alguien que quiera manejar y me pase un auto, va a tener que decidir qué le conviene más, comprar un auto eléctrico o un auto con gas o un auto con petróleo, ¿no? Por lo que sé, todavía es más barato con un auto petróleo y un auto a gas, ¿no? Todavía es barato. Pensemos que sale alguien que quiera, ¿no? Que sí va a hacerlo y que quiere comprar un auto eléctrico. La segunda es cómo lo va a cargar, ¿no? Ok, en su casa lo puede cargar también, ¿no? Pero el problema es rutas largas donde hay puntos de carga, ¿no? Que es lo que no existe en el país, ¿no? Electrolineras, como le llaman acá, ¿no? ¿En qué punto me pongo a cargar mi auto cuando se acaba la batería, cuando baja la batería? Entonces son cosas que tienen que trabajar, que hay que crear los esquemas, la infraestructura, de qué forma esto que un usuario, como mencionó Margaret, interesado por el medio ambiente, quiere hacerlo, pero sin facilidades como cargar tu auto, es complicado, ¿no? Es complicado que lo haga. Y esto es la cosa que todavía falta desarrollar y que todavía no se ha trabajado, ¿no? En otros países sí se ha trabajado más, electrolineras son como clientes libres que pueden comprar electricidad y venderlo ahí como si fuese una gasolinera. Y otros también en la cual las mismas empresas o negocios que puede ser para almorzar,
un restaurante, para comprar cosas como un Walmart, tranquilamente puedes ir a cargar tu auto ahí también, sin ningún problema y sin ningún costo. Es como un incentivo más si compras ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas se dan en otros mercados y eso genera justamente que la gente tenga más facilidades de tener el tema de autos eléctricos y que los pueda usar continuamente. Yo entiendo que por ahí va nuestro esquema que debemos pensar, ¿no? Creo que de qué forma vamos a promover eso. Creo que el Estado si se abocó más al tema de GNB, porque hubiera un recurso más rápido de usar, que es el gas natural que tenemos, que eso también barato. Pero falta el tema del tema de electricidad, ¿no? ¿De qué forma lo vamos a agregar? El decreto supremo 022, como bien mencionó Margaret, es más que nada obligar al Estado mismo, a los sector público, a comenzar a cambiar, a usar autos eléctricos, ¿no? Pero todavía sin un incentivo más, cambiarlo, pero cómo lo cargo, cómo lo manejo, todavía no está, ¿no? Solo te obligan a hacerlo, ¿no? Y en esa parte falta cosas que se deberían implementar ahí, porque de nada vale que tenga el auto eléctrico, solamente lo voy a cargar en mi trabajo, y ni siquiera en la casa o dónde lo voy a cargar, ¿no? Que es la parte que falta como estructura que todavía no han implementado. Pero es una señal de dónde se quiere ir, ¿no? En países como Chile se ha comenzado a ver el servicio público, con uso de eso, obviamente con un esquema de subasta, ¿no? En la cual también justamente promueven eso con un subsidio, porque todavía es caro. Y ahí también está un poco la pregunta, ¿no? Así como dijimos la subasta de fuimos pioneros, todos nos olvidamos cuando hicimos, pero ahora vemos que no lo hicimos tan bien como hubiésemos querido y tenemos una carga como la primavera. ¿Qué pasa si hacemos igual con la electromovilidad, ¿no? Hacemos una promoción con una subasta y se subsidia, y ahora vemos que también sale caro, ¿no? Pues eso es un poco que entiendo que el Estado está pensando de qué forma implementarlo mejor, porque todavía es caro, ¿no? Todavía su precio no es tan competitivo como quisiéramos. Ahora, ¿en el tiempo esto va a mejorar? Sí. ¿En el tiempo esto va a ser barato? Sí. Creo que sí, va a tener capacidad de competir con cualquier tipo de tecnología en auto, ¿no? Un auto petróleo, un auto a gas, como tenemos actualmente. Entonces, ¿qué debemos trabajar como país para eso, ¿no? Estructura, lo que mencioné, ¿no? Las hidrogeneras que faltan que se desarrolle, de qué forma se va a implementar. Segunda, el esquema de mercado para que carguen electricidad, ¿no? Y es un tema pendiente, ¿no? En la actualidad solamente tenemos 2 bloques, que es el bloque de punta y fuera de punta. Pero la idea es que ellos puedan caer en las horas en las cuales paguen más electricidad, ¿no? Que las madrugadas. Y ese bloque no existe, que es el bloque de mínima carga, como se puede llamar, ¿no? En otros países existen 24 bloques por cada hora. Entonces ahí el usuario puede decir en qué momento carga su auto, ¿no? Busca el bloque más barato y carga ahí simplemente porque les conviene, ¿no? Entonces, y todos esos esquemas también debemos trabajar en el tema regulatorio, ¿no? Ya comenzar a crear más bloques de compra de energía para los usuarios, cuestión de cuando tengas un auto eléctrico, tranquilamente puedes decir en qué momento cargar. Y son temas pendientes que se está todavía trabajando, pero que todavía no tiene un plazo para implementar, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí va el poco de desarrollo que vamos a tener más adelante, ¿no? Ahora, también el tema de otros temas más que también son interesantes, que también deberíamos también agregar, es el tema también de cosas nuevas que están llegando, aparte de los éticos, también el tema de lo que es la visión inteligente. Justamente eso uno tiene que va a la par con eso, ¿no? Si yo quiero crear bloques de carga que yo puedo elegir, debo saber cómo consumo cada hora, aunque sea, ¿no? Cuestión que yo sabiendo eso y el precio que me están cobrando, tranquilamente puedo elegir en qué momento manejo mi carga de cliente. Y eso genera ese empoderamiento del usuario, ¿no? El usuario se empodera y decide en qué momento deja de consumir o consume más, viendo las señales de precio que tú le estás dando. Ese esquema existe en Europa, funciona muy bien, ahí los usuarios deciden cómo hacen su carga, con todo lo que tienen como demanda. Y en Chile están yendo al tema de la potabilidad eléctrica, ¿no? En la cual están buscando crear un gestor ya de ese tipo de esquema, un gestor que se encargue de instalar estos medidores eléctricos en cada casa y luego manejar la información. Cuestión que un usuario tranquilamente con esa información pueda decidir cuál es su esquema de compra de energía más eficiente, ¿no? Y sí, es interesante, es un mundo nuevo. Creo que esos temas llegó acá al Perú porque todavía no lo hemos pensado en hacer, pero en otros lugares están avanzando más. Y esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Creo que por ahí va a ir el camino de querer empoderar más y justamente va a tener más facilidad el auto eléctrico de entrar ahí, ¿no? Ya como una carga más en la cual el usuario decide en qué momento lo va a cargar o no en su casa. Y esa forma va a tener más ganancia económica, ¿no? Lo que le puede costar más caro a nivel de comprar el auto, comparado con otro auto que puede ser a gas o petróleo, capaz lo pueda recuperar si la electricidad es más barato en el momento que carga, ¿no? Los bloques de audio que les mencioné. Esto es un esquema que es interesante, es un mundo nuevo que hay que trabajarlo más, desarrollarlo más, y lo bueno es que hay ejemplos, lo bueno que hay experiencias y lo bueno que todo eso tranquilamente se podría mejorar cuando lo hagamos acá en el país, ¿no? El D022 todavía es un inicio de eso, como les mencioné,
todavía no dice nada del tema principal que estamos hablando, solo queda la obligación para el Estado, para el servicio, para los organismos públicos para que lo hagan, y ya dejó pendiente para un año de implementar mayores normativas que todavía no se ha salido, ¿no? Entiendo que ahí es donde va a salir normativa que nos va a ayudar a entender más de qué forma el país quiere entrar a ese negocio, ¿no? Ok, gracias. Gracias a usted, ingeniero Severo. Doctor Sumar, en esta misma pregunta, ¿cuál es su punto de vista? ¿El Estado aquí debe promover, debe ser claro respecto de qué es lo que quiere? ¿Debe dejar un poco al privado? ¿Cómo desde su experiencia en otras, digamos, en otras tecnologías, por ya habló hace un momento de la RERTO, y esta que usa una tecnología nueva, o una línea nueva de electromovilidad, ¿qué labor debe tener el Estado, el mismo ciudadano, las empresas? Por favor, doctor Sumar. Sí, gracias. Sí, bueno, en la oficina nosotros ayudamos a algunas distribuidoras a que están empezando a comprar algunos vehículos eléctricos, y estamos también en los temas de cargadores eléctricos, y la verdad es que es tranca. O sea, a diferencia de la solar, por ejemplo, para producir electricidad, la electromovilidad todavía no está en un nivel de costos que permita su masificación. O sea, lo que podemos hacer es crear las condiciones para que en un momento futuro se dé, ¿no? Eh, este, para eso, ya Margaret y Severo casi me han dejado sin agenda. O sea, lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. O sea, quizás agregar solamente que los países han partido por el servicio de transporte público y han roto huevos. O sea, para hacer tortilla hay que romper huevos, es decir, hay que poner cuotas de mercado. O sea, digamos, la ATU, la Autoridad de Transporte Único de Lima, por ejemplo, debería decir a todos los transportistas, ya sea que estén con concesión de transporte, autorización municipal, etcétera, darles una cuota, es decir, mire, si usted quiere explotar esta ruta, en el plazo de 5 años debe tener el 10% de la flota eléctrica, ¿no? Si usted quiere entrar a un concurso para el metropolitano o renovar el metropolitano o lo que fuere, usted tiene que comenzar, digamos, eso sí es intervenir el mercado, digamos, es poner una cuota, pero es como lo han hecho, es como lo están haciendo. Y el transporte público es el que puede hacer que la movilidad eléctrica sea competitiva, porque como transitan tantas veces, esa es una. Entonces, pero el decreto supremo el decreto supremo está escrito en verso, o sea, es un poema, pero digamos, no tiene dientes. O sea, la verdad es que para que tenga dientes, una cosa es que el Estado tiene que dar una indicación, una instrucción, ¿no? La ATU sigue pensando en gas natural, ¿no? No han pensado en electricidad. Y lo otro puede ser, por ejemplo, que permitan a la gente cargar sobre el recibo eléctrico el financiamiento de largo plazo de un vehículo eléctrico. Es decir, si ustedes ven su recibo de luz, ¿no? Recibo de luz, hay cosas que uno consume y hay cosas que a uno le cargan obligatoriamente, pues política del Estado, ¿no? Pero pienso yo que también debería haber la posibilidad de que uno pida que le carguen al recibo algunas cosas que tengan que ver con eficiencia energética, con sostenibilidad, ¿no? Obviamente regulado, controlado, no puedes permitir que la gente ande cargando al recibo cualquier cosa, pero si es que por decirte un banco, cualquier banco podría recolectar el repago del financiamiento a través del recibo de luz, me va a dar un préstamo muy barato y a muy largo plazo porque sabe que yo voy a pagar mi recibo. Es una técnica en los Estados Unidos que se llama on-bill financing, o sea, yo me financio poniendo las cuotas en mi recibo, ¿no? Es un poco atrevido, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, yo me quedo con esto. Y como quiera que ya es la última vez que voy a hablar,
solamente quiero terminar agradeciendo, decirle a los muchachos, que son la mayoría muy jóvenes aquí, que están estudiando, entiendo, ingeniería eléctrica o similar, que creo que van a tener oportunidades de trabajo importantes con la, con la presencia de las energías renovables, con la energía solar, con la generación distribuida, ¿no? Para hacer una central hidroeléctrica gigante o una central solar gigante, solo es un grupo de personas el que tiene trabajo y mucho viene de afuera. Pero en la generación distribuida no, en la generación distribuida puede haber batallones, ¿no es cierto?, de personas que son instaladores y generando una cantidad de negocios adicionales. Así que les sugiero que estén atentos a esas oportunidades. Gracias, Giancarlo. No, gracias a usted, doctor Sumar. Bien, como todas las rondas, esa también ha sido una ronda sumamente interesante, una ronda en la que hemos un poco vislumbrado qué es lo que nos espera, ¿no? Con esta nueva tecnología y con esta nueva forma, ¿no? Que es la electromovilidad. Solo para, como unos apuntes aquí, creo que han coincidido los tres panelistas en que necesitamos una especie de un ancla, ¿no? Un mercado ancla que impulse esta tecnología, y han coincidido en que sería el transporte público, ¿no? Han mencionado al metropolitano, a los corredores, ¿no? Con una cuota que se le podría exigir. Por ejemplo, el doctor Sumar acaba de decirlo, un 10% de la flota de transporte. Entonces, eso me parece bastante interesante. Sí, sé que va a entrar un poco, va a chocar con el gas natural, ¿no? Sé que los del Metropolitano, no sé si la flota por completo, pero parte de la flota del Metropolitano funciona con GNV. Pero bueno, es finalmente una cuestión de ver cuál resultará la más eficiente, la más favorable para los usuarios, ¿no? No, o por último, no es un tema de exclusividades, ¿no? Será un tema de compartir ambas tecnologías, ¿no? Eso. Y bueno, como síntesis de las tres rondas, antes de dar pase a unas preguntas que han formulado los participantes, de las tres rondas lo que se puede rescatar, como tema central, creo yo, y ha sido mencionado en estos tres espacios, es que el consumidor tiene un rol protagónico, ¿no? El consumidor ha pasado de ser el consumidor pasivo, el que solamente tiene que pagar la factura cada fin de mes, ¿no? Y solamente ve pasar lo que hay en sus ojos, o solamente incluso eso, ¿no? Porque el sector de electricidad es bastante complejo entenderlo para el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, únicamente el ciudadano paga su recibo cuando tiene un problema eléctrico en su casa o fuera de su casa, en alumbrado público, cuando tiene un consumo alto de su recibo, ahí recién como que se percata de que tiene que saber algo más, ¿no? Es un servicio básico que en este momento de lo que estamos viviendo por la pandemia, por el COVID, lo estamos notando. Además del internet, la electricidad es sumamente básico, ¿no? Para el día a día, en estos tiempos modernos, quiero decir, ¿no? Entonces, esto, el consumidor activo, el prosumidor, los cambios que van a haber con la tecnología es de verdad bastante interesante. La generación distribuida también, que va a ayudar a incentivar, a seguir adelante con los proyectos RER, ¿no? Todo esto suma a que hay grandes cosas por hacer, ¿no? Definitivamente, y como este evento es parte de un congreso de estudiantes de ingeniería eléctrica y similares afines, creo yo que como gente joven, hay infinidad de cosas que van a ver, que van a participar, y el ingeniero Severo lo adelantó. Están como que en el mejor momento para ver estos grandes cambios, ¿no? Así que salimos de acá bastante motivados por lo que nos espera, ¿no? Eso de mi parte. Ahora,
hay unas preguntas en el chat. Alguna de ellas las han mencionado para la persona específica que quiere que lo responda, pero bien, siéntanse libre cualquiera de los tres panelistas de responderla. Hay una pregunta que está dirigida al ingeniero Severo, ¿no? Dice, ¿no cree que se adelantó la primera subasta? Por dos cosas. En primer lugar, por el costo de la tecnología de ese entonces. Y segundo, el Perú, al ser un mercado en formación normativa y no estar preparado, se obligó al mercado regulado a subsidiar estos cargos mediante primas que estamos comprometidos a pagar en periodos tan prolongados. ¿Faltó mejor evaluación? Es una pregunta dirigida para el ingeniero Severo, pero si el doctor Sumar o la doctora Margaret quisieran responderlo, siéntanse libres de hacerlo. Sí, es una pregunta interesante en realidad, ¿no? En realidad, como dije al inicio, ¿no? Creo que las subastas de vez fueron buenas y también tuvieron cosas malas, ¿no? Que obviamente tiene que mejorarse, ¿no? La primera subasta cuando se hizo al inicio era innovador. No había una subasta de ese tipo en el mundo. En realidad, en Europa se pagaba nomás una tarifa fija para todos, no había subastas. Entonces Perú decidió hacer una subasta y fue un cambio grande. Obviamente en una subasta los precios que se adjudicaron fueron de $200 por megavatio hora, una solar, por ejemplo, por 20 años. Obviamente en ese momento en Europa se pagaba 400, así que pagábamos la mitad. Pero comparado con la actualidad, como ya lo dijo Paul, 40, 30, hasta yo he escuchado hasta 20, 18 dólares por megavatio hora simplemente está 10 veces menos, ¿no? Entonces te das cuenta que en ese momento era barato, pero en la actualidad es caro, ¿no? Y eso es un poco lo que de alguna forma se ve, ¿no? Hacer contratos de 20 años para una tecnología que en el tiempo va a bajar tanto, como fueras solares eólicas, no fue lo mejor, ¿no? Porque en 20 años simplemente cada 5 años la tecnología bajaba tanto que el precio iba sin descendencia, ya lo mostró Paul en su curva que mostró. Era una bajada, pero bastante grande y pronunciada, ¿no? Pero igual, las subastas permitieron justamente crear un mercado, permitieron que estos puedan competir y crear novelas interesantes. Creo que esa es la experiencia que tuvimos y que la prima de creo que no fue el mejor mecanismo que se debió implementar y justamente para los que venga a futuro, las siguientes subastas que se haga, se debe cambiar esa parte, ¿no? Principalmente para que ese beneficio de los precios bajos que mencionamos vaya por los usuarios, tanto libres como regulados, porque hay que tener en cuenta que la prima de únicamente para se aplica a todos los usuarios, tanto libres como regulados. Todos lo pagamos, no solamente los regulados. Entonces hay que buscar en que eso también indemnizarte a ellos, ¿no? Con precios más económicos y competitivos. Que es un poco lo que conversamos en primera pregunta. Por ese lado, sí pienso igual, ¿no? Que no fue la mejor ni la peor, pero sí se puede mejorar a futuro. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Bien, doy pase a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta está dirigida para la doctora Margaret. Dice, sobre costos marginales, ¿cuál es su opinión respecto a cómo deben ser los precios de gas natural por parte de los generadores en el mercado mayorista? Declarados, auditados, gestor de gas, precio sombra, otro. Esta es la pregunta, doctora. Y es una pregunta complicada de responder. Yo creo que en realidad los diferentes mecanismos que se aplican en el mundo para determinar cuáles van a ser los costos que se van a reflejar para el despacho, para definir el despacho y los que van a determinar el costo marginal de corto plazo, todos persiguen un objetivo, tienen pros y contras, y va a depender de la decisión del Estado y de la regulación aplicable y de cuál es el mejor esquema competitivo que se quiera promover. Ya comentaba el doctor Sumar cuáles son los impactos negativos que se tiene del esquema que se ha venido utilizando hasta el momento, pero también hay que recordar cómo es que nacieron este esquema actualmente todavía, que no, bueno, no sabemos bien cómo va a ser decidido, ¿no? Se obligó a los generadores a entrar a este tipo de contratos de transporte de gas natural para que se les pueda reconocer potencia firme. Luego han habido cambios normativos y bueno, los agentes se han ido adaptando, el mercado se ha ido adaptando. Hay que hacer un estudio y cambiar cosas sin duda,
yo creo, y voy a ir por una respuesta un poco más de política energética, aunque el doctor Sumer no está de acuerdo con esta visión, pero a mí sí particularmente me parece importante tener en cuenta que en la actualidad, para resolver el problema que se me consulta, ya hay estudios que ha hecho la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico. Ya se han analizado cómo sería si se define utilizar uno u otro mecanismo y cuáles podrían ser los impactos. Entonces creo que la responsabilidad que tiene el Ministerio de Energía y Minas como rector de la política energética en el Perú debería ser por ir y adoptar uno de estos mecanismos. Me parece que es discutible la posición que ha tomado el ministerio cuando publicó o prepublicó su proyecto de decreto supremo, en donde señalaba que el COES iba a ser quien definiera en un procedimiento técnico cómo se iba a realizar esta declaración o contar con costos auditados para las centrales termoeléctricas. Eso me parece cuestionable. Creo que esta decisión es una decisión de fondo, es una decisión que va a ser relevante para muchos agentes en el sector eléctrico, y creo que tiene que tomarse a nivel del ministerio. Creo también que en realidad uno u otro mecanismo tiene sus pros y contras. Nuevamente hay que estudiar, hay que ver cuáles son los impactos, hay que ver si su aplicación puede ser transitoria, si no puede ser transitoria, cómo va a afectar otro mercado, cómo va a afectar el mercado de gas natural. Si queremos realmente dinamizar el mercado de gas natural, creo que es ahí, hacia ese rumbo a donde deberíamos apuntar. Perfecto, muchas gracias. Doctor Sumer, quizás quiera agregar algo aquí, ya que fue mencionado por la doctora Margaret, o ingeniero Severo también. No quiero replicar nada. Me cuesta contradecir a la doctora, no puedo. Hoy no. Hoy no, ok, de acuerdo. Yo quisiera complementar un poco lo mencionado. En realidad creo que el tema del Sí, precio de gas, como lo dije, es un tema ya muy discutido. Yo lo escucho ya años discutiendo. Yo trabajé en el COES en el año 2000 y ya ahí comenzó la creación de precio de gas dentro del COES. Obviamente que ese momento eran nomás dos centrales que operaban a gas, Agüitia y Talara, centrales pequeñas que representaban creo que menos del 5% de toda la oferta de generación. Y ahí se optó por el tema de creación de precio de gas, ¿no? Y eso se ha mantenido hasta ahora, en la actualidad, cuando ya tenemos 50% de generación a gas, ¿no? Y capaz ahí estuvo un poco el problema, ¿no? Ahora, el problema es que no es conceptual, ¿no? Que es un poco que se discute, ¿no? Tenemos un esquema como inició de costos auditados, que es lo que la ley de 92 lo creó, o tenemos un esquema de creación de precios que también es válido, que existe en otros mercados y que funciona. El más cercano es Colombia, ¿no? Donde todos declaran precios simplemente sin ningún tipo de límite. No sé, ¿qué esquema elegimos? Ya como tenemos un mix, ¿no? Tenemos auditados para todas las tecnologías, menos para el gas, que sí puede declarar, ¿no? Y es un poco el tema que siempre se evalúa, ¿no? ¿A qué esquema queremos cambiar o virar? Personalmente yo creo que vamos a tener que virar el premio de creación de precios para futuro. Y no tanto por el tema de gas, ¿eh? Más que nada por el tema de renovables. Pues imaginemos que entran renovables tanto como pensamos, que sean renovables las eólicas, solares, y costan cero, simplemente, porque ahí no tienen otro costo más, es costo variable. Entonces, habría horas en la cual habría tantas solares, como mencionó Paul en su gráfico, su curva de pato, que imagina sería cero simplemente, porque no hay más generación. Entonces, en ese momento, ¿quién va a reclamar que el costo es cero? Porque simplemente es lo que está generando, son los solares operando. Sí, y capaz ahí necesitemos sí que carguen un precio las solares, ¿no? Para que haya un costo ahí y no el precio que tenemos con auditados. Es un cambio a largo plazo, ¿no? Y ese es un poco cambiar a un modelo de mercado diferente al que tenemos actualmente. Por eso la propuesta que se hizo en la comisión, cuando yo fui parte de esa propuesta, era un poco aderezar al tema auditado, pero auditado es el sentido de conseguir los contratos que tienen firmados con todas sus flexibilidades, take or pay, y que eso sea parte de lo que el COES optimice para su uso, ¿no? Cuestión que ahí no afectaba, porque no se consideraba y simplemente se dejaba de declarar. Y ahí entraba todo a un tema de modelo más matemático que se solucionaba. Creo que la solución iba por ahí, y es la que, como mencionó Maris, está en la cancha del ministerio para que lo resuelva, ¿no? O lo tome. La apuesta la hicimos en noviembre de 2019, hicimos taller con los agentes, un taller que yo recuerdo cuando empezó pensaba que iba a sacar peleándonos todos, pero por suerte fue bien alturado, se discutió técnicamente y se llegó a un punto en el cual vemos que la solución era por ahí, ¿no? Pero bueno, está todavía ahí como una opción que esperemos lo tome en un momento. Gracias. De acuerdo, gracias.
Con esta pregunta concluimos, para los tres o quien desee responderlo. Dice, ¿creen que existe competencia en generación eléctrica, considerando que solo las unidades que utilizan generación eléctrica pueden declarar su precio? Las renovables no convencionales, ¿se debe contemplar el sobrecosto que ocasionan en la operación? ¿Alguno de ustedes quisiera responderlo? Sí, a ver, yo comenzaría en todo caso, luego ya los demás. A ver, es cierto el tema es cierto de un poco discutir, ¿no? Hasta qué punto el sistema debería pagarle las inflexibilidades, las variaciones que tienen las centrales renovables no convencionales, ¿no? Eólicas solares, ¿no? Siempre fue la discusión al inicio, ¿no? El sistema les paga esos complementarios, o hacemos que ellos cuando entren pongan su batería y operen, ¿no? Entonces, un poco fue la decisión que siempre ha habido en todos los mercados, porque esa es la complicación, ¿no? Hasta qué punto el sistema tiene que subsidiarle de esa forma el servicio, ¿no? Obviamente yo creo que a futuro ellos van a entrar con su batería y sin ningún problema, porque eso van a estar baratos para poder operar, ¿no? Pero ahora justamente ha habido diversidades, ¿no? En realidad el esquema que más ha primado es el tema de que sea el sistema quien les brinda el servicio, servicio complementario, justamente que conversamos, y eso fue lo que más ha ido. Entonces el sistema ha ido poco a poco adaptándose a que ellos entren de a poco al mercados eléctricos, y sobre ellos sean quienes den la regulación de frecuencia, sean quienes permitan que la flexibilidad no afecte al sistema, el tema de tensión, todo eso sea manejado por estas unidades. Obviamente eso se paga, ¿no? Se tiene que pagar mediante un costo que en muchos de ellos va pagado por unos generadores, otra una tarifa, ¿no? Entonces como que los mercados han ido por ahí, de darle esa facilidad a los renovables, obviamente con la contraparte de que ellos le van a dar precios más económicos, ¿no? Y de una forma balancea ese pago que se hace por otro mecanismo. No sé qué más quieren comentar, Margaret y Paul. No, yo no tengo comentarios. Está perfecto. Sí, solo me pareció interesante el tema de los servicios complementarios para las energías renovables y su obligatoriedad. Justo comentábamos, y creo que coincidíamos los tres en que hay ciertas tecnologías renovables que ya han alcanzado cierto grado de madurez que les permite competir en igualdad de oportunidades con las tecnologías convencionales. Y digamos, este derecho que ganarían las energías renovables también viene con un contrapeso, en mi opinión. Y ese contrapeso son obligaciones que tendrían que asumir como cualquier otro central de generación asume en la actualidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, con poder dar un servicios complementarios de regulación de frecuencia. Creo que además la tecnología ya existe y de hecho el prestar un servicio de regulación de frecuencia con un banco de baterías es una opción que ya tienen las centrales convencionales y que creo que simplemente tendría que mejorarse, optimizarse la regulación para permitir esta posibilidad. Así que me parece que las opciones están, que existe competencia en el mercado de generación, hay opiniones diversas, todo es perfectible y creo que esa idea es algo que compartimos los tres. La regulación es perfectible. Hay que fijarse fines, objetivos claros de qué es lo que se quiere lograr con la regulación y hacer que los agentes puedan competir libremente, crear las condiciones para que eso ocurra. Creo que ese es el mensaje. Perfecto. Bien, con esto hemos concluido. Nada más resta dar las gracias a los tres panelistas, a la doctora Margaret, al doctor Paul y al ingeniero Severo por permitir compartir sus conocimientos y por este ameno conversatorio. Ha sido, la verdad, un gusto personalmente compartir con ustedes, moderar este conversatorio y, bueno, agradecer a la IEEE por la oportunidad y a todos los participantes sin ninguna duda, ¿no? Que han estado bastante atentos, han estado compartiendo también sus comentarios y sus preguntas. Eso sería todo por mi parte. Gracias a todos y no sé si los organizadores del evento quieran agregar algo más. Así es, Giancarlos. Muchas gracias. Nos alegra muchísimo haber contado con cada uno de los ponentes del día de hoy y los participantes, ¿no? También quiero invitarlos al último día de nuestro evento del 6º Congreso de Sistemas Eléctricos de Potencia, que será el día de mañana.
que se hablará de temas relacionados al sector transmisión. Y pueden obtener más información en nuestra página de Facebook y LinkedIn como IEEE PESUNAC. Sin más nada que añadir, me gustaría, por favor, tomarnos una pequeña foto entre los ponentes y la directiva actual del IEEE PESUNAC. Para mí estaría bien. Pueden prender su cámara. Ya. Juan, Arce, Ana, Darwin, James. Son tímidos, ya no los fuerces, son tímidos, muchachos. Ya, entonces. Son muy tranquilos, dicen. Sí, así pues nosotros salimos más grandes. Así empezamos, Paul. Claro. Ya, entonces, bueno, es que les voy a compartir esta imagen. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Cuídense. Chao con Luego, todos. muchachos. Chao, Severo. Chao, Margaret. Un abrazo. Chao, Carlos. De verlos. Hasta luego. Un abrazo hasta Cusco. Nos vemos. Chao, Severo. Gracias. Bye, hasta luego.